Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos nuevamente al pastificio de Nicola. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una focaccia. Una focaccia es un pan plano parecido a la masa de una pizza. Esta que vamos a hacer está buenísima porque es súper fácil. Esta masa no lleva amasado y se hace con muy poco tiempo y esfuerzo. Lo que sí lleva es bastante tiempo de leudado, pero la espera realmente vale la pena. Queda con una miga bien esponjosa y bien crocante por fuera. Está buenísima, así que vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Para esta focaccia vamos a necesitar 500 gramos de harina 3 ceros, 380 centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente, 9 gramos de sal fina, 3 gramos de levadura seca y 10 gramos de aceite de oliva o una cucharada. En un vaso medidor vamos a calcular 380 mililitros o centímetros cúbicos, más o menos ahí. Vamos a medir una cucharadita de té bien colmada de sal y una más al ras. Serían unos 9 gramos. Y una cucharadita de té bien colmada de levadura seca. En un bowl grande vamos a poner el agua, la cucharada de aceite y la levadura seca. Vamos a revolver bien para integrar y le vamos a agregar la harina y luego la sal. Mezclamos bien hasta que se humedezcan bien todas las partículas de harina y formar un bollo que va a quedar bastante húmedo y pegajoso. Lo vamos a cubrir con un repasador o con un papel film y lo vamos a dejar descansar por 20 minutos. Transcurridos los 20 minutos nos vamos a humedecer bien las manos con un poco de agua y tomando la masa de los bordes la vamos a levantar y estirar hacia arriba. Luego la vamos a doblar en forma de sobre. De esta manera. Bien, estiramos bien y doblamos. Como les dije, la masa va a quedar bien pegajosa, se va a pegar al bowl, por eso nos humedecemos los dedos. Pero háganme caso, no se sientan tentados a agregarle más harina. Volvemos a cubrir y dejamos descansar por otros 20 minutos. Transcurridos los 20 minutos, volvemos a humedecernos las manos y vamos a estirar o a doblar la masa nuevamente en forma de sobre. Bien, vamos a cubrir nuevamente y vamos a dejar reposar por otros 20 minutos. Transcurridos ese tiempo, volvemos a repetir el mismo proceso y van a ir notando que la masa se pone cada vez más elástica y es más fácil de estirar. Esto quiere decir que la masa va tomando fuerza. Recuerden humedecerse bien los dedos para que no se les pegue a las manos y estiramos bien la masa. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarla a un recipiente aceitado o al mismo bowl, lo limpiamos y lo aceitamos bien, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la heladera por lo menos 24 horas. Transcurrido ese tiempo van a ver que la masa ha duplicado su volumen. Vamos a tomar una fuente para horno o una asadera y la vamos a aceitar muy bien. Con bastante aceite para que la masa quede como frita abajo. La aceitamos bien y ponemos la masa. Ahora nos vamos a aceitar las manos y vamos a comenzar a estirar nuestra masa
cuidadosamente para que no se deshinche demasiado. Estiramos hacia los bordes. Si ven que la masa se resiste un poco, la dejan descansar 10-15 minutos y vuelven a intentar. Acá tengo un diente de ajo, una cebolla colorada, una ramita de orégano fresco y unas hojitas de romero frescas. Voy a cortar la cebolla en finas láminas. Ustedes pueden ponerle los condimentos que les gusten, pueden usar aceitunas verdes, negras, ají molido, albahaca con tomates cherries también queda muy bien. En un vasito voy a poner 2 cucharadas de aceite de oliva con 2 cucharadas de agua. Voy a batir bien con un tenedor para emulsionar. Ven cómo queda, bien emulsionado. Voy a hacer unas hendiduras en la masa usando los dedos y vamos a volcar la emulsión de aceite y agua sobre la masa. Pueden esparcirla cuidadosamente con las manos o usando un pincel para cubrir toda la superficie. Luego agregamos nuestros condimentos. En mi caso no le pongo demasiadas cosas porque me gusta sentir también el sabor de la masa. Ahora le voy a agregar un ajo cortado en láminas. Los voy a hundir un poquito para que no se quemen demasiado durante la cocción. Y luego las hierbas frescas, que también por supuesto pueden ser secas. Las voy a humedecer un poco con aceite para que tomen mejor sabor mientras se cocinan. Y el romero es bastante fuerte, por eso yo le pongo un poquito, pero eso depende del gusto de cada uno. Se lo esparcimos por arriba. Y por último le vamos a agregar la sal gruesa, y pimienta negra molida. Y la vamos a llevar a un horno bien caliente por aproximadamente 40 minutos o hasta que esté bien doradita de acuerdo al gusto de cada uno. Ni bien la saco del horno, a mí me gusta pincelarla apenas con un poco más de aceite de oliva. Y listo, ya está lista para disfrutar. Ahora la vamos a cortar para que vean la textura de la masa. Como pueden escuchar, queda bien crocante. Miren la textura de la miga. Miren los agujeritos. Queda bien esponjosa, bien crocante. Está buenísima. Está buena para hacer sándwiches. Bueno, espero que prueben hacer esta focaccia en casa, que queda realmente buenísima. Les aseguro que les va a gustar, un método muy sencillo. Recuerden que la pueden condimentar con los aderezos que a ustedes más les gusten. Y bueno, gente, si les ha gustado el video, no se olviden de suscribirse al canal. Y nos estaremos viendo muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.